Saludos, espero que se encuentren muy bien. Les habla Lucía Conesa y en esta ocasión estaré abordando el tema concerniente al latinismo como préstamo lingüístico. Antes de comenzar propiamente el tema, resulta imperante conocer a qué nos referimos cuando hablamos de préstamos lingüísticos. ¿Qué son los préstamos lingüísticos? Estos son elementos lingüísticos o léxicos que una lengua en particular toma de otra mediante un proceso de transferencia y estos pueden ser adaptados o transformados gramaticalmente a su lengua o conservándolos de forma primitiva. Origen de los préstamos lingüísticos. Este tipo de préstamos se debe al llamado fenómeno del contacto lingüístico, lo que hace referencia directamente a la cultura y la capacidad de las personas de comunicarse con otras comunidades que poseen diferencias idiomáticas. Ahí es donde se va construyendo la memoria colectiva y en el caso de Latinoamérica existe una gran influencia de los latinismos, arabismos, galicismos y anglicismos, que son los más frecuentes en el día a día, y por supuesto de los latinismos, que es lo que hoy nos compete conocer a más profundidad. Origen de los latinismos. Como varios ya lo conocen, los latinismos nacen y provienen de las lenguas indoeuropeas, una de las más antiguamente conocidas. De hecho, su nacimiento data de hacia 400 años antes de Cristo. Pues estas migraciones de los pueblos indoeuropeos llegan y se posicionan en Roma y progresivamente, mediante el contacto lingüístico, se instalan en el territorio, logrando que el latín cale a grandes esferas sociales con los cultos y estudiados, hasta ser la lengua más hablada por el pueblo común, y debido a ellos es que se origina mediante una evolución lingüística el español. Aún en nuestros días sigue latente la influencia romana en Latinoamérica desde el punto de vista cultural y en la parte lingüística con los préstamos del latinismo. El latinismo como préstamo lingüístico. Comúnmente se les llama latinismos a las palabras tomadas del latín que aún se siguen utilizando en el español actual, pues es importante mencionar que el español, al ser una lengua romance, aún guarda relación con el latín. Por otro lado, las personas generalmente realizan este préstamo lingüístico cuando quieren recurrir a palabras cortas que de por sí contengan explicaciones complejas. Pues si no se recurre al uso de los latinismos, sería necesario utilizar más palabras del español a fin de expresar una idea. Ahora es necesario hablar de los contextos y diferentes situaciones para comprender cómo en cada una se lleva a cabo el préstamo lingüístico del que hemos venido hablando. Comencemos con el ámbito cotidiano que, aunque muchas personas creen que el uso de los latinismos está únicamente sesgado a lo académico, en el día a día se usan latinismos y palabras de origen latino. Aquí les muestro algunas de ellas con sus respectivos significados, coloqué solo algunas por cuestión de espacio. Ahora bien, en la ciencia se utilizan los préstamos lingüísticos del latín generalmente para la taxonomía y nomenclatura científica. Esto se debe a que el latín es una lengua que actualmente no es conversacional, o sea, sí se utilizan latinismos, pero no es común que las personas sostengan comunicación en latín. Por lo tanto, el latín ha dejado de tener cambios en el tiempo y se ha vuelto una lengua estable. Por otro lado, la educación como uno de los subsistemas sociales se ha visto la presencia del latinismo como préstamo desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias y humanidades, pues el origen de la filosofía, postulados y cuestionamientos tienen basamento en el latín. La terminología. Aquí les muestro un ejemplo de terminología relacionada con la medicina, específicamente orientada a la anatomía. Vean que cuando se hace referencia a terminología, se entiende que este es un sistema de términos orientados a un campo científico en específico. Esta se puede basar tanto en el inglés, español y por supuesto en el latín. Este en su mayoría porque logra satisfacer las demandas de los términos científicos, lo que deben ser explícitos, exactos, comprensibles, aceptables a nivel internacional. Vean que en este cuadro está primordialmente la terminología latina, luego el inglés y por último los términos en español. También es importante mencionar que en el ámbito del derecho ocurre una manifestación muy tangible de lo que son los latinismos como préstamos, pues estos se desarrollan en el llamado lenguaje jurídico.
El lenguaje jurídico consiste en el empleo de la terminología y tecnicismos derivados del latín a modo de poder expresar preceptos y reglas aunadas a una sociedad civilizada. Como podrán observar en la siguiente tabla, decidí recopilar algunos de los latinismos más utilizados actualmente en el lenguaje jurídico. Pueden ponerle pausa al video para que los puedan ver mejor. Finalmente, resulta relevante acotar que el latín y sus préstamos se encuentran vigentes en el ámbito religioso, pues recordemos que el cristianismo es una doctrina religiosa nacida en el Imperio Romano. El latín de por sí fue una lengua litúrgica, pues este se desarrolló en Roma con la lengua de los cultos, a diferencia del latín vulgar hablado por el pueblo, y actualmente es utilizado a modo de universalizar el cristianismo. Todavía existe una apropiación de los latinismos, particularmente en la Iglesia, debido a que estos superan los particularismos de las lenguas nacionales y provincialismos de las distintas culturas. En definitiva, se puede concluir que efectivamente existe un uso de los latinismos como préstamos en el español, pues estos se encuentran inmersos y se desarrollan en diferentes contextos sociales y con usos variados dependiendo de los propósitos comunicativos. Hasta una próxima oportunidad.